nuevamente al canal. Video dedicado a un estudiante que me pidió, necesitaba ayuda con variables aleatorias, ¿ok? Así que vamos a ver dos tipos de variables, ¿ok? La variable aleatoria discreta y la variable aleatoria continua. Diferencia entre ellos. Discreta solamente toma valores enteros. En cambio, la continua admite cualquier valor numérico. Ejemplo de eso se da mucho en estadística cuando ustedes le pedían armar una encuesta. Si a ti te preguntan, vaya y pregúntale a todas las personas que conozcas cuántos hermanos tiene, la respuesta que tú vas a recibir va a ser 0, 1, 2, 3, 7, pero va a ser un número entero. Entonces, como tu encuesta solamente va a admitir números enteros, te estás refiriéndote a una variable aleatoria discreta. Por el contrario, si a ti te hicieran otro tipo de encuesta donde tú preguntes la altura en metros, ojo, la altura en metros, si tú preguntas la altura en metros, 1,55, 2,31 si es muy alto, 1,25 si es un niño. ¿Se fijan que son decimales? No son enteros. Entonces aquí nosotros estaríamos hablando de una variable aleatoria continua. ¿Ya? Al llevarlo un poco a la estadística y también trabajando en la probabilidad, vea el video que le voy a dejar yo ahí en los marcadores para que lo vea, de función de probabilidad y función de distribución de probabilidad. ¿Ok? La variable aleatoria discreta se va a asociar siempre con esto, con función de probabilidad y con función de distribución de probabilidad. ¿Ya? Solo recordar, porque pueden ver el video, que la suma de las probabilidades era 1. ¿Ya? Cuando la función de probabilidad, la suma era 1. ¿Por qué era 1? Porque usted puede que le toque algo que no ocurra nunca, que sea 0, pero si ocurre siempre va a ser 1. ¿Ya? Y ahora en el video nosotros nos vamos a dedicar un poco a la variable aleatoria continua, que es la que yo no he explicado. En la otra, cuando hablábamos de variable aleatoria discreta, hablábamos de función de probabilidad. Pero acá yo voy a hablar de función de densidad, que también le vamos a asociar una probabilidad, ¿ok? Ojo con eso, ¿ya? Pero ahora se llama función de densidad. Aunque suene redundante, pero es porque es más denso, tiene más valores, como toma los decimales y todo, en realidad es por eso. Un dato importante, que siempre va a ser positivo, siempre se le va a asociar un valor positivo. Ya vamos a ver por qué. Se calcula el área bajo la curva. Esta es la gran diferencia con la anterior. En la otra, en la función de probabilidad, nosotros sumábamos sin ningún problema, sumábamos y nos daba 1 y eso no había problema. Pero en la función, cuando hablamos de función de densidad, ahora usted tiene que calcular el área bajo la curva. ¿Por qué? Porque en la anterior usted le preguntaban la probabilidad de obtener un 1, la probabilidad de obtener un 2, de un número en específico, y no había más. Entonces, la otra usted usaba el 1 y usted usaba el 2. Pero ahora que usted va a trabajar en este intervalo, va a cambiar. Porque en este intervalo, como admite valores decimales, hay muchísimos valores entre medio. Entonces, ¿qué va a pasar, por ejemplo, con los valores el 0,5, el 0,7, el 0,001 y todos esos valores que están entre medio? ¿Qué pasa con esos valores? Por eso ahora uno calcula el área bajo la curva, para no perder ninguno de esos valores. Voy a demostrar que este gráfico representa una función de densidad. ¿Cómo lo voy a demostrar? Si el área bajo la curva me da 1, es porque este gráfico sí representa una función de densidad. Si el área bajo la curva no me da 1, entonces el gráfico está mal. Es un triángulo, por lo tanto, el área del triángulo es base por altura entre 2. ¿Se fijan que la base mide 2? La altura solo mide 1. 2 por 1, 2, partido entre 2, 1. El área bajo la curva de ese gráfico me dio 1. Por lo tanto, ¿estamos hablando de una función de densidad? Sí. Chiquillos, esa es la gran diferencia que ustedes van a encontrar entre una función de densidad que habla de variable aleatoria continua y una función de probabilidad que habla de variable aleatoria discreta. ¿Ok? Que la discreta, el 1, el 2, el 3, el 5, valores en específico. En cambio, la continua toma todos los valores. Es por eso que una probabilidad, o sea, una propiedad de esto, es que si usted le pregunta la probabilidad de que X tome un valor de A, o sea, cualquier valor, eso va a ser siempre 0. O sea, si usted volvía al gráfico que usted tenía acá, que aquí va un 1 y aquí va un 2, si a ti te preguntan cuál es la probabilidad de que X tome el valor de 1, eso es 0.
Así de simple. ¿Por qué? Porque aquí trabaja con intervalos. Por lo tanto, no te pueden preguntar eso, si te lo pueden preguntar. Pero si te lo preguntan es cero. Eso es una propiedad que se da solo en la función de densidad. Porque en la función de probabilidad eso sí era calculable. ¿Ok? Veamos algunos ejemplos para ver si se puede trabajar y si lo entendieron. El ejemplo dice así. Nos van a dar una función de densidad, pero chiquillos, esta vez me la van a dar como una función por tramos. ¿Qué es una función por tramos? Que se divide en varias partes. Por ejemplo, esta función va a tomar el valor de t con esta condición. Va a tomar el valor de t con 3x menos 5 con esta condición. Esto es menor. Y 0 para cualquier otro valor. Esa es la condición que me da. Esta es la función por tramo que me dan. Y me van a preguntar por t, me van a preguntar por p de x igual 1, me van a preguntar por p de x menor o igual que 2, me van a preguntar por p de x mayor o igual que 3. ¿Ya? Veamos qué se da. Primero, yo tengo que encontrar qué valores voy a utilizar. Eso es lo primero que tenemos que ver. Se fijan que de aquí nosotros podemos desglosar que me sirve el 0, el 1 y el 2. No sabemos qué valores nos van a arrojar. Puede que nos arrojen valores enteros como decimales. No sabemos todavía. Y aquí solamente puedo utilizar el 3 y el 4. Los demás valores me dan lo mismo porque siempre es 0. Eso significa, fíjense, estos son los valores que toma x antes de ingresar a la función de densidad. Por eso pueden ser enteros. ¿Ya? Eso no hay ningún problema con eso. Entonces, veamos. Aquí tienen que tener cuidado, porque recuerden que lo que uno va a reemplazar en la función es la x. Cuando esto vale 0, a ti te va a dar t. Y cuando vale 1, a ti también te va a dar t. Y cuando vale 2, a ti también te va a dar t. O sea, si tú no te quieres perder, tú puedes decir 0, 1, 2 y sabes que eso te va a dar t. Y para el 3 y el 4, usted reemplaza. Si usted reemplaza el 3 aquí adentro, te va a quedar t factor de 3, pero en vez de x por 3, menos 5. Si usted hace ese reemplazo, 3 con 3 son 9, a 9 le quito 5, me da 4, y 4 por t, eso te va a dar 4t. Después con el 4, lo reemplazo, 3 y 4 son 12, a 5 le quito 5, me da 7, 7t. Por lo tanto, ahora usted tiene que ver si está trabajando con variable aleatoria discreta o con variable aleatoria continua. Hay una diferencia súper clara. Primero yo voy a hacer la continua y después yo les voy a mostrar la diferencia con la discreta. Como es continua, recuerden, el área bajo la curva. Eso sí o sí nos va a pedir un grafiquito. Aquí tenemos el 1, aquí tenemos el 2, el 3 y el 4. ¿Se fijan? Yo aquí voy a poner el t, voy a poner el 4t y voy a poner el 7t. Un tanto desordenado, pero para que se entienda el ejercicio. Fíjense, para el 0, el 1 y el 2, todo esto vale t. O sea, para el 0, el 1 y el 2, todo esto vale t. Para el 3, esta cosa vale 4t. Y para el 4, esta cosa vale 7t. Entonces, esto más o menos nos va a quedar algo parecido a esto. No será el mejor dibujo, chiquillos, pero se entiende. Me preguntan t. Eso significa que yo primero voy a calcular el área bajo la curva. Y recuerden que el área bajo la curva me va a dar un valor. ¿Cuál? 1. El área bajo la curva tiene que ser igual a 1. ¿Por qué? Porque la suma de las probabilidades es 1. ¿Ok? Calculemos el área bajo la curva. Usted vea cómo lo calcula. Usted puede, por ejemplo, dividir esto en un rectángulo, otro triángulo, puede dividirlo esto en un rectángulo grande. Usted decida cómo lo va a hacer. Yo voy a dividir esto en dos figuras. Un rectángulo grande, a lo que voy a llamar el área 1, y un triángulo
a la que voy a llamar el área 2. Se fijan que si yo sumo el área 1 con el área 2, voy a calcular el área bajo la curva. Se dice el área bajo la curva, pero el área de la figura, ¿ya? ¿Por qué se dice el área bajo la curva? Porque realmente esto después se ve con integrales. Entonces, en realidad es por eso. Pero por ahora nosotros área bajo la figura, ¿ya? Fíjense, de aquí a acá mide 4 y de aquí a acá mide t. Por lo tanto, el área 1 sería 4 por t, porque ese es el área de un rectángulo, o sea, 4t. Por el contrario, el área 2, que es base por altura, fíjense, la base del triángulo solamente mide 2, del 2 al 4. Y la altura es de t a 7t, por lo tanto la altura es 6t. Y eso partido entre 2. Se simplifica, por lo tanto el área 2 es 6t. Como el área 2 es 6t y el área 1 es 4t, nosotros podemos decir que el área de esta cosa es 10t. Este es el área, 10t. ¿Se fijan? Pero el área es igual a 1. Por lo tanto, t toma el valor de 1 entre 10. ¿Se fijan? No es mayor el problema. Vamos por la B. La probabilidad de que x tome el valor que 1. ¿Se acuerdan que no puede tomar un valor en específico? Esto no puede tomar un valor en específico. Por lo tanto, usted de manera inmediata me dice que eso es 0. Si hubiese sido probabilidad de que x valga 0, que x valga 2, de que x sea 3, que x sea igual a 5, 0. De manera inmediata. Por una propiedad. Ahora me pregunta la probabilidad de que x sea menor o igual que 2. Ojo, desde el intervalo, porque nosotros aquí, nuestro intervalo de trabajo va desde el 0 hasta el 4. ¿Cierto? Que x sea menor o igual que 2, o sea que me sirve de aquí hacia allá, o sea que me está sirviendo solamente esta figura que yo voy a pintar en verde. Eso es lo que me está preguntando, que x sea menor o igual a 2. Calculemos el área de esto. 2 por t, o sea, 2t. Pero t vale un décimo, o sea que me queda 2 partido entre 10 y eso me da un quinto o 20%. Usted decida cómo lo va a trabajar. Que sea mayor o igual que 3. Chiquillos, usted tiene dos opciones. ¿Qué le aconsejo yo? Aquí usemos otra propiedad. Yo para x mayor o igual que 3, le aconsejo que haga lo siguiente. La probabilidad de que x sea mayor o igual que 3, usted la transforme y diga que es 1 menos la probabilidad de que x sea menor que 3. Lo contrario, porque usted le está preguntando la probabilidad de que x sea mayor o igual que 3. O sea, lo que pase de aquí hacia allá. Por lo general, esto sería ya la cuarta propiedad. Tiene que dominarlo, lo va a usar mucho. Y le aconsejo que lo domine desde ya, porque después lo va a venir otras materias donde más lo usa. Y es lo contrario, era mayor o igual, entonces le puse menor. Por lo general se usa para el mayor o igual, siempre. Siempre cuando le toque el mayor o el mayor o igual, usted tiene que hacer ese cambio, como 1 menos lo contrario. La probabilidad de que x sea menor que 3, y luego hace el cálculo. Chiquillos, este queda como tarea. ¿Por qué lo dejo como tarea? Porque la idea es que usted también pueda hacer ese tipo de resolución. Cualquier duda, chiquillos, yo lo voy a dejar en un comentario, voy a dejar pasar un par de días como para que usted tenga el tiempo de hacerlo y si tiene la duda, lo deja en los comentarios. ¿Ya? Chiquillos, ¿qué diferencia entonces encontramos entre variable aleatoria discreta y variable aleatoria continua? Es básicamente que en la discreta yo sumo probabilidades y en la continua tengo que hacer el gráfico. ¿Ya? Último ejercicio, también una función por tramos para que veamos esta diferencia. Si yo tuviese
2kx y 6k, y me preguntan, me dan este intervalo, después me dan aquí el intervalo S, otro. Y me preguntan por el valor de K. Aquí la cosa cambia y todo va a depender de si yo tengo que trabajar la función de probabilidad o la función de densidad. Vamos a hacer las dos para que se note. Primero, ¿qué valores tenemos aquí? 0, 1, 2 y 3. ¿Qué valores tenemos aquí? 4 y 5. Voy a anotar los valores. Cuando esto vale 0, vamos a hacer una tabla, va a tener 0. Esto te va a dar 0. ¿Por qué? Porque si lo multiplico por 0 no hay nada que hacer. Cuando esto vale 1, la x va a valer 1, entonces va a ser 2k. Cuando este vale 2, la x va a valer 2. 2 por 2 es 4, 4k. Cuando esto vale 3, la x va a ser 3, o sea, esto va a ser 6k. Pero aquí no se les vaya a ocurrir cometer el error de multiplicar el 4 por el 6, porque cuando esto vale 4, esto va a ser 6k, porque no hay ninguna x. Cuando esto valga 5, esto también va a valer 6k, porque no hay ninguna x. Entonces esto es 6k y esto es 6k. ¿Y cuál es la diferencia más grande entre una función de densidad y una función de probabilidad a la hora de encontrar el k? Es que acá, para hacer ese ejercicio, yo debo hacer el gráfico 1, 2, 3, 4, 5. Aquí vamos a poner k, 2k, 3k, 4k, 5k y 6k. Entonces, 0, 0, 1 y 2k, 2 y 4k, 3 y 6k, y después se mantiene constante. Entonces, esto es algo así. Si se fijan, usted puede dividir esto en dos. Wow, me quedó un poquito desordenado. Usted puede esto dividirlo en dos. Área 1, área 2. Y la suma te va a dar igual a 1 porque es una función de densidad. Esto me vale 3, de aquí a acá, esto vale 3, y de aquí hacia arriba esto vale 6k. Entonces el área 1 sería 3 por 6k entre 2. Simplifico y el área 1 a mí me da 9k. El área 2, de aquí a acá te mide 2, y de aquí hacia arriba te sigue dando 6k. Por lo tanto, el área 2 va a ser 2 por 6k, y eso me da un total de 12k. Si se fijan, si yo lo sumo, me va a dar que el área bajo la curva es 21k. Y eso yo lo igualo a 1, porque el área bajo la curva es la suma de las probabilidades, que eso es 1. Por lo tanto, k es 1 entre 21. ¿Se fijan? El área bajo la curva. Cuando yo trabajé el área bajo la curva, alguien me pudo haber dicho, profe, y esto yo lo pude haber hecho como un trapecio y todo junto en vez de separar la área. Por supuesto. Yo usé triángulo y rectángulo porque son siempre las que más usan, y a veces se les olvida la fórmula del área del trapecio. Recuerden, la semisuma de las bases por la altura entre 2. Pero es más que nada por eso. Fíjense, esto es variable aleatoria continua, función de densidad. Pero si el profe a ustedes les pone en la prueba que esto no es una variable aleatoria continua, sino que es una discreta, entonces ya no tiene que hacer el área bajo la curva. Usted lo único que tenía que hacer era sumar 6 más 2k más 4k más 6k más 6k más 6k es igual a 1. ¿Por qué? Porque si hubiese sido discreta, usted solo necesita estos valores. Porque en la discreta te admite solo valores enteros. Entonces no tengo que saber qué pasa entre ellos. Lo que está entre el 0 y el 1, lo que está entre el 1 y el 2. Recuerden que yo hago el gráfico porque necesito saber qué pasa entre medio. Pero en la función de probabilidad, en la variable aleatoria discreta, solo necesito eso. Entonces lo sumo. 6, 12, 18, 20, 24k es igual a 1. Se fijan que aquí me da 1 entre 24 y el valor me cambió. Entonces ahí es donde usted tiene que tener la diferencia. ¿Cuándo variable aleatoria continua y cuándo es variable aleatoria discreta? Continua, función de densidad, por lo tanto área bajo la curva.
discreta, función de probabilidad, por lo tanto la suma me da 1. Ok, chiquillos, este segundo video ya de este tipo de materia. Voy a hacer un tercer video en donde voy a tener al menos unos 8 ejercicios que vamos a ir resolviendo. Así que apréndase bien estas cosas. Cualquier duda, chiquillos, en los comentarios. Yo trato de grabar videos para la persona que me los pida. Ya, suscríbanse si pueden, vean los demás videos. Que estén muy bien. Chao, chao.